El mundo, tal cual lo conocíamos, ha dejado de existir. Y en su lugar, ha dado paso a unas tierras totalmente en decadencia, producto de la locura y enajenación de la misma humanidad. Hay una frase que me encanta, que muy seguramente reconocerás. El mundo es un lugar hermoso. Sin embargo, los humanos ensucian esa belleza con su presencia. Y tiene razón. Y como prueba de ello, permíteme contarte la siguiente historia. Charlie, un pastor ovejero, había sido entrenado para ser un perro de servicio, y a su corta edad, como dueño tenía un hombre invidente. Pero en el día donde todo se fue al carajo, la vida de Charlie pendía de un hilo. Su dueño había muerto calcinado en alguna estación del subterráneo, y para su infortunio, la correa quedó entrelazada en las manos de su dueño ya fallecido. Antes de que las llamas alcanzaran al pobre canino, este aulló con todas sus fuerzas rogando por ayuda. A la brevedad, un hombre se acercó. Charlie lo miró con tal ilusión que creyó que finalmente estaría a salvo. Vaya equivocación. El sujeto se arrodilló frente a él y comenzó a bañarse con un bidón de gasolina para posteriormente prenderse en llamas a sí mismo. Y cuando la vida del canino estaba por terminar de una muy cruel y dolorosa manera, de entre las llamas llegaron 3 peludos más: Red, Rover y Max. Max sugirió salir de ahí lo más pronto posible, ya que en cualquier momento la estructura podría venirse abajo. Y esto, mientras que a pocos metros de los caninos, un niño forcejeaba con una señora de avanzada edad, y a su vez un hombre les vertía gasolina por encima. Todo esto hizo que el pastor alemán entrase en pánico, y sin pensarlo siquiera un instante, salió corriendo del sitio. A Red y Rover no se les ocurrió otra cosa más que mordisquear la correa de Charlie para poder liberarlo. La estructura terminó por derrumbarse y el fuego por propagarse. No obstante, los caninos lograron salir a tiempo, sanos y salvos. Max ya los esperaba fuera de la estación para indicarles el camino a seguir. Rover, un canino de la raza Basset Hound, fue quien se puso delante del grupo y advirtió que se prepararan mentalmente para ver en lo que se había convertido el mundo. Al salir de la estación, no lo podían creer. Vieres por donde lo vieres, todo era un maldito caos, una catástrofe sin remedio alguno. Edificios en llamas, personas lanzándose al vacío de estos mismos edificios, helicópteros y aviones estrellándose con lo primero que se les ponga enfrente, personas guiadas por sus más bajos instintos, asesinando coléricamente a quienes deseen por el simple hecho de querer hacerlo. Frente a Max, pasó corriendo una mujer con un par de cuchillos en las manos. El pastor alemán comenzó a gruñir y a ladrar una vez que detectó la amenaza. No obstante, Max fue atacado por un completo extraño por uno de sus laterales, haciéndolo impactar abruptamente contra un taxi de la ciudad, para posteriormente tomarlo por una de las patas traseras y azotarlo con tal brutalidad que lo dejó gravemente herido. Sus compañeros rodearon al sujeto y se pusieron muy a la ofensiva. Después de ver aquel ataque tan sin sentido, el hombre, al verse superado en número, corrió directamente a una pared de un edificio y sin motivo aparente estrelló su cabeza sobre la pared, provocando en sí mismo una muerte casi instantánea. Al querer auxiliar a Max, los caninos se percataron que ya era muy tarde. El pastor alemán había muerto a manos de aquel sujeto. Charlie no podía llegar a comprender lo que acontecía a todo su alrededor. Por lo general, los humanos eran quienes cuidaban de los cuadrúpedos. Pero ahora, en estas nuevas tierras, los caninos deberán tener cuidado de lo cruel, sádico y despiadado que puede llegar a ser el ser humano. Después de lo que pasó con Max, Red sugirió largarse lo más pronto de ahí. De lo contrario, cualquiera podría ser el siguiente. Los 3 amigos terminaron refugiándose en unos apartamentos cercanos
lejos de toda la urbe. Y en uno de estos apartamentos se encontraron con un oficial de policía que parecía estar aún en sus cabales. Con la mirada cabizbaja y una Glock en la mano, los caninos no dejaban de preguntarse qué carajos había ocurrido en el mundo. Antes de planificar el paso siguiente, el oficial se levantó del sofá y con el arma apuntando hacia la puerta de entrada, comenzó a caminar cautelosamente. Con lágrimas en los ojos, se giró repentinamente y en un dialecto bastante extraño y desconocido, les dijo algo a los perros y comenzó a correr hacia la terraza de su apartamento. Y sin percatarse, ya no había salida, no podían volver. Alguien se acercaba apresurosamente, estaban atrapados. Este parecía ser el fin. Pero en un acto de estupidez o valentía, aún no estoy seguro, Red, sin pensarlo siquiera un instante, saltó al edificio de enfrente, llegando sin dificultad alguna, e instó a sus compañeros a hacer lo mismo. Pero Rover y Charlie no tenían la misma complexión atlética que Red. Pese a ello, Rover fue el siguiente en dar el gran salto, y como era de esperarse, se quedó corto en el intento. Pero ahí estaba Red, listo para recibirlo. Por otro lado, Charlie, como perro de servicio, se negaba a dejar solo a aquel hombre. Entre tanta confusión y desesperación de no saber qué es lo que pasaba, el oficial de policía pudo haber utilizado a Charlie como una carnada e intentar huir. Pero a continuación, hizo algo que nadie esperaba. Bajó el arma, tomó a Charlie por su collar y en un acto desesperadamente heroico, lo arrojó al edificio de enfrente. El oficial les dirigió una mirada de agradecimiento por pasar sus últimos momentos con él y les dedicó unas últimas palabras en el mismo dialecto que no llegaban a comprender. Los caninos se quedaron a presenciar qué era lo que aquel hombre temía tanto, y a la brevedad, una horda de críos se abalanzaron violentamente hacia el oficial. Dicha terraza no fue capaz de soportar todo el peso de la situación y terminó por derrumbarse, llevando a toda esta gente a una muerte segura. A la mañana siguiente, todo parecía estar más en calma, y esto porque la misma humanidad, en su vasta mayoría, se habrían asesinado unos a los otros, sin mencionar a aquellos que prefirieron terminar con sus propias vidas. Red tomó las riendas de la situación y recordó que su antiguo dueño alguna vez lo llevó fuera de la ciudad, un lugar lejano de toda civilización, en donde seguramente estarían a salvo. Un sitio idílico con verdes parajes, agua en abundancia proveniente de cascadas de agua dulce y las aves suficientes para cazar y comer durante una vida entera. Un sitio que Red en su inocencia lo nombró como el Gran Salpicadero, por las cascadas que hasta ese día era todo un mundo nuevo por descubrir. Una vez decidido el rumbo, pusieron patas en marcha. Sin embargo, Red se detuvo al olfatear que hacia ellos se dirigía toda una jauría de perros. Cuando estos se dejaron ver, eran tan solo 12 chihuahueños, completamente histéricos y sumamente escandalosos. Habían escuchado la conversación de nuestros protagonistas, y ahora ellos también querían ir al Gran Salpicadero. Mientras que el trío pensaba en qué hacer con los pequeños, como si de una broma bastante cruel del destino se tratase. Un frigorífico cayó desde lo más alto de uno de los edificios, terminando cruelmente con la vida de los pequeños, que desesperados solo buscaban una segunda familia, una segunda oportunidad. Rover, Red y Charlie temieron por sus vidas, y al no poder ya hacer absolutamente nada, comenzaron a correr a sabiendas que acababan de burlar a la muerte una vez más. Al detenerse a descansar en un callejón, se encontraron con un felino amarillo, bastante agradable. Si querían seguir con vida, les aconsejó salir de la ciudad y dirigirse al puente que los llevaría más cerca de su destino. Rover preguntó por qué los ayudaba, pese a la enemistad que siempre ha habido entre ellos, y el felino le contestó que el mundo ya no era como antes, y por ahora
lo mejor sería ayudarse mutuamente. Con esta respuesta, el gato salió corriendo en dirección opuesta y dejó a solas a nuestros 3 protagonistas. A la mañana del día siguiente, los caninos llegaron al puente para poder salir de la ciudad, pero antes de siquiera intentarlo, se llevarían una muy desagradable sorpresa. Justo en su camino, se encontraron de frente con el cadáver de uno de los suyos. No lo habían matado los humanos, sino que en esta ocasión, toda una colonia de gatos se había alimentado del pobre retriever. Sin darse cuenta, los caninos ya estaban rodeados. Uno de ellos, por poco le arranca un ojo a Charlie. Esto provocó aún más la ira de los canes. No obstante, poco podían hacer, ya que fácilmente los triplicaban en número. Al retroceder, Red cayó del puente, aunque fue lo suficientemente listo como para sujetarse de una manguera de un camión de bomberos que se había volcado. Rover y Charlie tomaron la misma salida que Red, y los felinos, al ver cómo su cena se les escapaba de las patas, comenzaron a arañar la manguera para hacerlos caer. Sin embargo, la parte del vehículo que sostenía dicha manguera terminó por desprenderse, dejando caer no solo a los perros, sino también a por lo menos una docena de felinos. Los 3 amigos nadaron hacia una tabla cercana a ellos, y estando ya encima, vieron al karma en primera fila actuar por primera vez. Y aquellos felinos, aquellos que osaron tenderle una trampa a nuestros protagonistas, terminaron ahogándose. Después de un día tan caótico, sin darse cuenta, se percataron que finalmente habían cruzado el puente. Al pasar los días, el trío lograba subsistir gracias a la ingesta de huevos, gallinas, patos y cualquier cosa no pestífera que se encontrasen en su camino. Cuando se cruzaron por una carretera, se encontraron con un pastor alemán que inevitablemente les hizo recordar a Max, pero este se llamaba Audi y orgulloso portaba una pechera táctica del ejército estadounidense. Pese a ello, su historia se torna bastante triste al saber que su dueño estaba muerto. Sin embargo, Audi no abandonaría su cadáver por nada del mundo y le haría compañía hasta el final de sus días. Charlie dejó la invitación abierta para que se les uniera en la travesía, pero su fidelidad era incorruptible, y una vez puestos en marcha, dejaron atrás a aquel valeroso can. Al atardecer, llegaron a un lugar totalmente desconocido por los 3. Al no conocer el nombre de una simple montaña, decidieron llamarla La Gran Grande. Mientras más avanzaban en esta aventura, todo iba luciendo exactamente como Red lo describía en un inicio. Se dieron el tiempo de juguetear por aquellos suaves pastizales, para terminar rendidos a la luz de la luna, bajo un vasto manto de incontables estrellas. Red y Rover cayeron dormidos perdidamente, pero Charlie fue el último en ir a dormir. Su instinto le decía que algo estaba mal. Desde la partida de los humanos, él, como perro de servicio, comenzó a sentirse inútil. Comenzó a sentir que su propósito en la vida ya no tenía sentido alguno. En el mundo, hay quienes abandonan a sus propios perros. Les llenan la cabeza de falsas esperanzas de que siempre estarán ahí para ellos. Pero cuando llega un bebé a la familia, cuando crece el cachorro que fue un regalo de Navidad, cuando se mudan de casa, cuando están tan ocupados en el trabajo y no hay ni un solo momento para una caricia, siempre son abandonados. Y esto no le parecía nada justo al canino. Charlie pensaba, después de lo que pasó con Max, ¿por qué no abandonar al ser humano? ¿Es acaso que el perro es tan estúpido para ser tan leal por más mal que lo trates? ¿O realmente en el corazón de cada canino late un amor tan incondicional por el ser humano que es imposible abandonarlo, pese a sus errores y malas decisiones? Justo como lo hizo Audi. Charlie, con la cabeza llena de dudas, cayó profundamente dormido. Al día siguiente, nuestros protagonistas lograron cruzar la montaña. La Gran Grande. Y del otro lado, llegaron a un pequeño pueblo totalmente abandonado, en donde conocieron a Albert,
un adorable perrito salchicha que solo tenía un ojo. Charlie le preguntó al canino si sabía algo acerca del gran salpicadero. Había escuchado rumores de que los humanos, aún cuerdos, se habían alojado ahí con sus respectivos perros, a lo cual respondió que sí, sabía cómo llegar, ya que su antiguo dueño lo llevaba cada fin de semana. Pero lo de los humanos era una total mentira, y enfatizó que era mejor así, ya que todos se habían vuelto jodidamente locos. Albert pidió que lo acompañasen, y los llevó con lo que parecía ser un transporte escolar. Narró una historia con lujo de detalle de cómo el conductor iba a exceso de velocidad y se estrelló directo con una farola. Pero esto no era lo peor. Al asomarse por el parabrisas, notaron que no solo murió el conductor, sino que este fue el causante de la muerte de una docena de niños que no pudieron llegar una última vez a casa. Albert les advirtió que si se llegasen a encontrar con un humano, es mejor que se alejasen, puesto que han cambiado, ya no eran lo mismo de antes. Una vez dicho esto, el pequeño los acompañó a la carretera y les dijo que el camino iba a ser bastante largo y sumamente cansado, pero al final del camino llegarían al gran salpicadero. Y aquel pequeño salchicha no mentía. Después de caminar kilómetros bajo una intensa lluvia y posteriormente bajo un sol abrasador, al final del camino, llegaron al gran salpicadero. Parecía imposible, un mito, un rumor, un tonto cuento de hadas. Pero no, realmente habían llegado, era real. Más de una docena de perros, conviviendo sanamente entre sí, corriendo de un lado para otro, siendo totalmente libres, sin una correa atada a sus cuellos. Justo así se ve la libertad. Sin más demora, nuestros protagonistas se unieron a la manada, en donde un Doberman llamado Dolfo les dio cordialmente la bienvenida, y Charlie, tarde o temprano, tuvo que asumir la dura realidad. El ser humano ya era cosa del pasado, puesto que ahora su peculiar pechera estaba de sobra. Así que pidió ayuda a 2 compañeros para poder quitársela, y de esta manera comenzar de nuevo. Lo sé, qué bonita historia, ¿no? Pero si crees que aquí culmina la historia de estos caninos, no podrías estar más equivocado. Si conoces la temática del canal, sabrás de antemano que aquí no estamos muy acostumbrados a los finales felices.